ya lo sabía de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Por televisión, yo ya lo sabía de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Bunker Rock and Lawyer. Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso les pedimos que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada de paz. Bunker Rock and Lawyer, edición especial, unipersonal. Gracias a Lao y Andrés por la posibilidad. Un saludo a Pablo en operación técnica. Esto es Bunker Rock and Lawyer. Y aunque Calamaro y gente digan que no, yo voy a decir que sí a esto, porque es muy importante. Quizás en una de esas les pasa a los oyentes como a mí, que muy cansados de las noticias habituales, del bombardeo tanto de un lado como para otro. De hecho, hay noticias que no sabemos cómo son, si son de un medio u de otro. Este programa está dedicado para todos nosotros, tanto para mí como para los oyentes. Lau y Andrés tenían un compromiso que no podían suspender, así que me llamó Lau hace 2 horas aproximadamente, me dice, mirá, hoy vamos a poner música. Yo le ofrecí la posibilidad de hacer una versión extendida del programa de hoy. ¿Por qué digo extendida? Porque estaba esperando un colectivo para venir y de casualidad apareció un Uber, así que disculpen que llegué un poco más tarde, pero vamos a tratar de dar lo mejor. No voy a hablar de temas, como les mencionaba, de los que ya están quizás saturados y por eso llegan en este momento, en este lugar del mundo, a este dial, que es el 100.3 FM Fénix, la radio de Martínez. Pueden también escucharnos en el YouTube de la radio y a su vez en fmfenix.com.ar. Un saludo a todos los oyentes que están en la página. Entonces yo hoy estaba mirando la tele y de pronto me colgué a ver unas carreras de esquí, que de hecho está el torneo de esquí femenino en Milano y un lobo se metió en la pista y empezó a seguir a las esquiadoras, y cuando cruzan la meta final y llegan todas, el lobo rezagado llega a la meta y se acercó a la de la delegación argentina, que no había ganado, pero estaba ahí entre todas las esquiadoras. Lo vi por la tele hoy, realmente me llamó la atención. Pasaron la noticia en un noticiero en los medios, por televisión. Pero me llamó la atención que el lobo alcanzó la meta y se quedó al lado de la competidora argentina. Medio fue peligroso, igual lo repitieron porque es un animal salvaje los lobos. Pero eso a mí me llamó mucho la atención porque es como una señal, ¿no? Quizás de
de que tenemos protección. Vieron cuando dicen, no me quiero hablar mucho del tema, pero cuando los lobos son animales, tanto los perros, soñar con lobos o con perros, si no atacan, es algo de protección. Pero bueno, eso es otro tema. Dicen eso, en realidad yo no sé del tema, pero sé que dicen eso. Y lo relacioné. La cosa que no quería ver la realidad, digamos, de lo que todos ya saben, que no vamos a mencionar hoy en este programa nada que tenga que ver ni con política, ni con religión, ni tampoco con algunos otros temas candentes de la Argentina actual. O de la Argentina, de los temas que están relacionados con lo que es el fútbol, religión y política, no voy a hablar, lo aclaro, porque por ahí paso algún tema y dicen, uy, sí, esto lo está pasando porque, por ejemplo, Fabio Zarpa, un tema de Calamaro. Y a mí me da mucha gracia cuando dice, lo dijeron por televisión, que ahí está Charlie colaborando con Calamaro en ese disco. Así que nada, hice medio una copia medio burda, disculpen. Pero hoy no, este programa Bunker Rock and Lawyer, edición especial, no va a tener nada que ver, lo repito, ni con política ni con religión en el día de hoy. Hoy es 19 de febrero, si no me equivoco, del 2026. Son las 11 de la mañana y 11 minutos. Estamos aquí por FM Fénix. Vamos con unos chistes ahora un poco para cortar un poco con todos los temas, como les venía mencionando, que están en boga hoy día y está bien que así sea. Yo con esto no estoy hablando en contra de que no miren tal o cual canal. Pero quizás en este momento hay alguna gente que les pasó lo mismo que a mí hoy a la mañana, que llega un momento que decís, basta. Por un ratito, esto es programa especial Bunker Rock and Lawyer. Mi nombre es Ezequiel Lavalle. Así que bueno, vamos a... No es que nos evadimos de la realidad, pero es necesario también. Es necesario para pensar bien también el humor, por ejemplo. Así que me traje un libro. Yo había traído uno el día que estuvimos haciendo música. Este está bueno. Es un libro de Abel Jorge Fortunato, Humor para gente seria. Acá tengo la tapa del libro si lo quieren conseguir. Por ahí es un poco humor, no voy a negar, está un poco desactualizado con el humor de hoy día. Pero tiene algunas frases que están muy buenas, que yo las marqué antes de venir. Fue todo muy a las apuradas, no por nada, porque la idea de hoy iba a ser pasar música solamente. Y yo le dije a Lau, mira, aprovecho que estoy en casa y vengo a hacer el programa. Están buenas estas frases. No son de humor como de humor chabacano. Tienen algunas cosas desactualizadas, pero... Por ejemplo, esta me gusta mucho, esta frase. Dice, la edad otoñal llega cuando se está seco de vivir. Es como medio que juega con las palabras, ¿no? Cuando ya no se pueda pagar lo que pidan los propietarios, pasar para alquilar balcones. Tiene algunas cosas interesantes, lo recomiendo este libro. Don Quijote de la Mancha no usaba servilleta. Y eso me redirecciona que había traído el libro de Don Quijote, que lo estoy releyendo. Así que dejamos aquí Abel Jorge Fortunato, Humor para gente seria. Y lo vamos a dejar para después, para el cierre del programa. Hay una parte que me gusta mucho de un capítulo que es muy cómico. Así que, si bien no es humor, yo no soy humorista, pero el libro de Cervantes tiene una parte muy buena. Vamos a leer un fragmento y podríamos ir escuchando un poco de música. Si le parece bien a Pablo, con tiempo yo... La verdad que no, tendría que haber traído una lista de temas, pero vamos con Mozart, con Turkish March, con la marcha turca de Mozart. Es un tema que siempre me lo recomienda Lao. A mí también me gusta, lógicamente, pero me lo recomienda para hacer musicalmente ese tema. La verdad que es todo un desafío y hay algunos temas que son así porque tienen que ser así, en mi humilde opinión. Y tiene que ser así y bueno, vamos a escuchar la marcha turca de Mozart, así que después vamos a leer un poquito del Quijote, quizás algo más. Un saludo para Brian, el remisero. Es un muchacho que está de vacaciones en los ferroviarios y justo estaba de casualidad en una esquina, así que me pudo traer sin aplicación
porque estaba esperando el colectivo que no, el día de hoy no iba a llegar nunca. Así que un saludo a Brian, que seguramente está escuchando. Y vamos cuando se pueda con la marcha turca. Esto es Bunker Rock and Lawyer, mi nombre es Ezequiel. Así que nos quedaremos, Dios mediante, hasta las 12 escuchando música y variedades. Gracias por acompañarnos. And now for something completely different. En la época de los apóstoles, todos eran bárbaros, se subían a los árboles y cazaban a los pájaros. Como cuando le preguntaron a un compadre mío cuál era su gracia, y él contestó: tirar piedras por la ventana. Mi nombre es Braulio. Yo trabajo en el programa Prohibido Estacionar, un programa de música.
pero hoy me invitaron a esta edición especial de Bunker Rock and Roll. Ezequiel está con ustedes, así que Braulio, hoy no vas a participar del programa porque no es ético según tu línea de pensamiento. Así que vamos a continuar con esto que es Bunker Rock and Roll. Cuando se pueda un poquito bajar la cortina y abrir la puerta, y Braulio hoy se fue del programa, lo echamos. Hoy Braulio tiene que hacer movilizaciones. Hoy Braulio no trabaja aquí con nosotros, así que lo obligamos a hacer el paro. Es como que la patronal decide, acá la patronal manda, y no estoy hablando de FM Fénix ni del programa Bunker Rock and Roll. Vamos a hacer un poco de música también. Eso me lo contaba mi abuelo, no sé cómo lo escucho. Me lo contaba mi abuelo, era muy divertido esa frase. Es un cuento en realidad, cuando no me acuerdo bien cómo era, no sé si era eso, pero es como cuál es su gracia. Y bueno, y en parte la mía es hacer algo de música, así que me parecería bien, ¿no? Si a ustedes también, esto es Bunker Rock and Roll, Bunker entre paréntesis, los oyentes están aquí para entretenerse durante una hora mientras se pueda en esto que es un programa excepcional de música y variedades. Así que creo que lo mejor, luego de haber escuchado, estamos escuchando a Mozart, a la marcha turca, así que me parece como por ahí escuchar un tema estaría bueno, si Pablo le parece bien, y después vamos a hacer un poco de música y también nos quedan muchas cosas para hacer, así que pueden quedarse aquí con nosotros en fmfenix.com.ar. Vamos a escuchar un tema de los Doors, Riders of the Storm, y bueno, son las 11:25 de este día jueves 19 de febrero. Gracias por acompañarnos. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Riders on the Storm. Bueno, todavía no, creo que pronosticaron algunas precipitaciones aisladas para el día de la fecha. Hoy es 19 de febrero, son las 11:31 de la mañana. Esto es Bunker Rock and Lawyer. Estamos en FM Fénix 100.3, transmitiendo también por internet, fmfenix.com.ar y en el sitio de YouTube de la radio. Este tema de The Doors me hace referencia a lo que es la subjetividad, así que lo relacioné con el capítulo que venía leyendo Don Quijote, que, si ustedes me lo permiten, oyentes, y tengo el agrado de poder compartirlo, y realmente este programa, como dijimos, no se va a hablar hoy de ni política ni religión, como lo venimos haciendo en realidad, porque si abordamos algún tema, lo hacemos en una forma, digamos, bastante objetiva o neutral. Pero hoy en día, si me están escuchando, pues no quieren poner los medios, así que vamos con el capítulo donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote de enarmarse caballero. Estamos escuchando a los Doors, Riders on the Storm, y vamos con algo también subjetivo, ¿no? Porque hasta qué punto uno es, les cuento por ahí a los más jóvenes que están escuchando y que no tuvieron todavía la oportunidad de leer este libro, que está en español antiguo, así que algunas palabras están modificadas. Es la primera novela de habla hispana que se reconoce. También está el Cantar del Miocid, pero es anónimo. El Don Quijote es de Cervantes. Cervantes fue un hombre que la verdad que su vida estuvo marcada por la vorágine, y durante una reclusión obligada que tuvo. No voy a hablar ahora del tema porque no desconozco también, pero sé que escribió este libro durante 2 años y él había sido soldado, o sea, es como que quizás para evadirse un poco de todos los traumas que conlleva el haber estado en una guerra y bueno, etcétera. Pero habla un poco de él y bueno, y es muy subjetivo, así que sin más vamos con el capítulo donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Él venía, digamos, leyendo mucho Don Quijote, Antonio, el nombre me olvidé, Alfredo Quijano, venía con sus lecturas de Amadís de Gaulas. Eran todas lecturas antiguas para el momento que ya la caballería andante no existía más, pero él, de tanto leer sus libros, no sé, tuvo la revelación un día que se convertía en caballero, y bueno, cuando todavía no había recibido la orden de caballería, la fue a obtener en un lugar muy particular, así que vamos a leer esa parte. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril ilimitada cena, la cual le acababa de terminar. Llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él y diciéndole: no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero,
que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirando. Perdón, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiado con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que esto es muy difícil de hacer, perdón, mete un paréntesis, porque es muy cómico. Vamos a tratar de concentrarnos. Y porfiaba con él que se levantase y jamás quiso, hasta que luego de decir que él otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos que gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió Don Quijote. Y así os digo, que el don que se los pido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado. Bueno, era un lugar particular, era una posada, estaba en una hostería acá. No puedo seguir leyendo esto porque lo tendría que grabar. Para prepararlo es muy difícil porque es como que nada, lo recomiendo. Los más jóvenes, si pueden conseguir la versión antigua. Esta me llegó por una tía abuela que yo tenía, que era ama de llaves, algo así. Después se hizo amiga de una familiar no sé si... No me acuerdo bien el nombre y no quiero faltarle el respeto, pero una familiar del fundador de Reconquista. Y mi tía abuela trabajaba con ella y trabajaba en un sindicato, si no recuerdo mal, de empleadas para tareas, digamos, labores domésticas, y después terminó viviendo con ella y se hicieron amigas. Y me llegó este libro que es muy antiguo, porque es una edición de 19... Es la edición de Barcelona, Provenza, del 93-97. Pero está impreso en... No, creo que no dice, porque por ahí lo dije recién, del 93 al 97. Sí, es una antigüedad, realmente una reliquia. Y es muy interesante porque por ahí ahora cuando hay unas versiones o ediciones nuevas no tienen bien las palabras que se usaban en ese momento. Vamos a hacer un poco de música ahora, por eso me estoy acomodando. Mejor vamos a escuchar un poco de música. Vamos con un tema de Cure, In Between Days. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Esto es Bunker Rock and Lawyer, edición especial. Yo me voy a acomodar mejor un poquito para tocar un poco de música, ladrar quizás un poco. Así que cuando se pueda vamos con este tema de Cure. Esto es Bunker Rock and Lawyer, FM Fénix 100.3, la mejor frecuencia de toda Zona Norte. Gracias por acompañarnos.
vamos a hacer un poquito de música. Estábamos escuchando In Between Day de The Cure. Así que espero que disfruten de mi compañía en estos 20 minutos que quedan de programa. Después quédense escuchando FM Fénix, hay muy buena programación. Vamos con un tema que últimamente hace mucho que no escucho el álbum blanco. Realmente. Pero un tema que yo tocaba en vivo en el momento que me pueden encontrar como Celuloide Records, entre paréntesis en YouTube hay música de mi autoría. Y esto es Bunker Rock and Lawyer. Entonces vamos con Bunker Rock and Lawyer en FM Fénix. Bunker Rock and Lawyer Magazine en el día de música y variedades. Estamos aquí en FM Fénix y no sé muy bien qué música hacer, así que yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente fina, tampoco lo peor. El mundo no comprende lo que hacemos aquí, pero cuando alguien viene, difícil no seguir. Es un vicio, vicio el rock and roll, vicio para mí. I'm so tired de tanta violencia en los medios de comunicación. A excepción de este programa de hoy, gente, gracias por acompañarnos, porque estamos aquí en FM Fénix escuchando buena música el día de hoy. Esta quizás es la excepción al programa, pero un saludo a todos los oyentes por acompañarnos. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente fina, tampoco lo peor. El mundo no comprende lo que hacemos aquí. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar con este programa que se llama Bunker Rock and Lawyer. Así que principalmente estamos escuchando, vamos a contar un poco lo que se escuchó también, porque eso es importante, sobre todo para el YouTube. Estamos escuchando que va a seguir sonando de fondo la versión de Barry White. Este tema se llama Love Them. Es una versión extendida de 1973 aproximadamente. Es Love Them de Barry White. Es muy lindo tema, a mí me gusta mucho, lo he usado, he trabajado junto a este tema mucho tiempo y la verdad que hoy nada,
dije, bueno, que me gusta a mí usar siempre a nivel personal música de fondo y este tema se llama Love Them de Barry White. Después estuve tocando el tema de los Ratones Paranoicos, que se llama Vicios al Rock and Roll, de los Ratones Paranoicos, y un poco de música de Lennon, del tema I'm So Tired, pero no de la letra, sino de lo que es la música. Hubo el riff y una partecita. También escuchamos In Between Days de The Cure, escuchamos Rondó a la Turca de Mozart, escuchamos Riders on the Storm de The Doors. Vamos a quedarnos escuchando un poquitito a Barry White, la cortina, porque quizás hay gente que le gusta el tema y no queda interrumpido con mi voz de fondo. Hoy es 19 de febrero, son las 11:48. Esto es Bunker Rock and Lawyer, FM Fénix 100.3. Continuamos ahora con la cortina del programa excepcional del día y vamos a escuchar Barry White, Love Them. Gracias por acompañarnos. Begins to change. I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, you. Yes, I have a
phobia that someone's always there. Estamos escuchando Iron Maiden, Fear of the Dark. Esto es Bunker Rock and Lawyer, FM Fénix 100.3. La mejor frecuencia de todo zona norte. Comunicación alternativa del barrio. FM Fénix desde 1988, transmitiendo en Martínez. Fear of the Dark, en este momento, Iron Maiden. Esto es Bunker Rock and Lawyer, programa especial. Un programa especial ya que tuve la posibilidad, gracias a Andrés y a Lao, de participar en el día de hoy. Espero que les haya servido el programa para poder entretenerse y pasar un momento. Ojalá que hayan pasado un momento agradable, que les haya gustado este programa. Así que bueno, nos reencontraremos Dios mediante el próximo jueves de 11 a 12, ya con todo el equipo completo de Bunker Rock and Lawyer. Un saludo nuevamente a todos los oyentes que están siguiendo también a partir de... Esperen, porque no tengo acá un ruidito en el auricular, bueno, me lo sacó. Un saludo a todos los oyentes que han escuchado en la página fmfenix.com.ar también. Un saludo a Brian, que ahí mandó un mensaje, espero que el programa le haya gustado. Y muy amable, porque no llegaba con el tema del tiempo, hubiera llegado un poco más tarde de lo que tenía pautado. Así que bueno, gracias a todos, gracias a Pablo acá en Operación Técnica. Espero que tengamos todos un buen día. Gracias por acompañarnos. Chau, chau, hasta la próxima.